las consecuencias comerciales, económicas, geopolíticas de la paz y la tranquilidad que debemos de empujar, que el gobierno tiene bajo el liderazgo del presidente Ollanta, siendo ahora presidente pro tempore de UNASUR, tiene el gran reto de llevar una solución a lo que se ha considerado y se ha declarado que es una crisis en Venezuela. Aquí en ningún momento se ha hablado de un cheque en blanco, en ningún momento se ha hablado de avalar absolutamente nada más, pero tampoco podemos ir a nosotros asumir que ya de porque lo dicen los que perdieron ha habido en este caso un fraude. Yo creo que el respeto guarda respeto. El Colegio Electoral Venezolano proclamó un ganador. Lo que se ha hecho en distintos organismos y en distintos países ha sido reconocer al mismo Consejo Electoral que dio durante los últimos 8 procesos electorales ganadores, donde nadie levantó un dedo acusador. En ese sentido, yo sí creo que nosotros no tenemos ni estamos empoderados constitucionalmente para impedir el viaje. La interpretación que hace el ilustre doctor Velázquez Quesquén del artículo 113 de la Constitución es en los supuestos de vacancia, es cuando un presidente se larga del país sin permiso, procede la vacancia. El congresista Velázquez Quesquén asume que eso es un empoderamiento al Congreso, es algo que se puede discutir en las aulas. Javier, eso lo podemos, encantado, pero lo podemos dejar de discutir en las aulas, hacer un debate. Dele tiempo para el congresista Huerta. Un ratito. Yo creo y quiero reiterar que me alegro de este momento que nos está llevando a la reflexión. Este es un momento que nos está haciendo a todos, los que hemos sido oposición, los que somos el día de hoy gobierno, pensar en las consecuencias de un proceso electoral interno. Creo que el gobierno está actuando con absoluta responsabilidad, está actuando abriendo al consenso, al diálogo. Se ha buscado el diálogo y el consenso con la Junta de Portavoces, se ha explicado la situación y yo creo que el día de hoy el país va a salir ganando, porque finalmente quien tiene que decir la política exterior del país es única y exclusivamente el presidente de la República, porque así lo manda la Constitución que en el año 1993 fue promulgada por nuestros colegas del Frente. Entonces, en ese sentido, yo le concedo primero al congresista Hernán Latorre y después al congresista Javier Velázquez que queden la interrupción con su venia, señor presidente. Bien, congresista de Latorre tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega Daniel. Nosotros, evidentemente, somos respetuosos de las ideas políticas que pueden tener a los colegas de la oposición, pero también solicitamos que respeten nuestras posiciones y de recordar, señor presidente, cuando el día en diciembre, los primeros días 1 y 2, autorizamos al presidente viajar a México. Cuando en ese momento, presidente, había serias denuncias de la izquierda mexicana contra el fraude que hubo en México. Pero aún así, analizando en este Congreso, sin ninguna oposición, autorizamos a la invitación del presidente mexicano. Yo creo que las cuestiones internas que lo resuelvan los venezolanos, es más, creo que ya es la segunda vez consecutivamente han conseguido este triunfo y debemos respetar esa decisión. Muchas gracias, Daniel. Congresista Velázquez Quesquén, tiene la interrupción. Claro que sí es importante hacer un debate constitucional, porque congresista Abugatá, que ha sido presidente de este Congreso Democrático, hoy día plantea cerrar instituciones autónomas. O sea, parece que ese tufío chavista todavía lo sigue acompañando. Yo repito lo siguiente, repito lo que dice en su libro el doctor Enrique Bernales y el doctor Alberto Otárola, que son constitucionalistas. Ellos textualmente dicen que la autorización de salida del viaje del presidente fuera del país es una atribución natural del Congreso que tiene por objeto cautelar la conducción política del país. ¿De dónde me ha sacado el doctor Abugatá eso que el presidente puede salir libremente del país sin permiso del Congreso? ¿De dónde sacó eso? Por eso es que si no pide permiso y el Congreso no lo autoriza, por eso es causal de vacancia. Está en interrupción, señor. Concluya.
Lo que quiere el señor Abugataz es lo que quiere hacer del Ministerio Público una mesa de partes, quiere que le legitimen los nombramientos que hace con memorándum, y ahora pretende que el Congreso sea una mesa de partes que no autorice y que no haga control político a la salida del presidente de la República. Está absolutamente equivocado. Gracias. Congresista Abugataz. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Velázquez Quesquén, por la cátedra que nos está dando. Pero el ilustre doctor Bernales no es constitucionalista, es un sociólogo, pero en fin, no hay ningún problema. Y yo no voy a caer en ningún tipo de provocación ni distorsionar. Lo que queda absolutamente claro que es facultad absoluta del Congreso conceder o no conceder. Lo que no podemos hacer nosotros es, por una posición política, ponerle trabas al cumplimiento que tiene el presidente de la República constitucional de determinar y fijar la política exterior del país. En ese sentido, yo creo que existen varios mecanismos donde se pueden ejercer el control político, pero poner trabas para que el presidente no pueda cumplir con su obligación constitucional de dirigir la política exterior del país, no creo que sea conveniente. No creo que es maduro políticamente, ni creo que nos convenga a ninguno de nosotros. Concluya, congresista Abugataz. Gracias. Sí, yo creo que estamos dando enormes pasos que se han dado la semana pasada con la presentación del primer ministro. El día de mañana creo que estamos todos invitados a debatir y consensuar temas tan importantes como la seguridad ciudadana. Yo creo que este camino de diálogo se está abriendo. El día de hoy hemos tenido otro ejemplo y en ese sentido espero, le encanta a Marta, le encanta. Bueno, ok, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, señor presidente. El congresista Vicente Ceballos. Presidente, gracias. Las palabras que voy a expresar lo hago en nombre de mi bancada. Presidente, ya que lo ha adelantado Mauricio Müller, es cierto, en horas de la mañana había una reunión de Junta de Portavoces y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y lo ha dicho también Daniel Abugataz, hay que saludar y felicitar la predisposición democrática y el espíritu de consenso que intenta construir el señor canciller. Y se nos dijo 3 temas con precisión que iba a llevar como propuesta el señor presidente a la reunión de UNASUR: voluntad de diálogo, que haya mayor apertura, no a la violencia, y un tema muy importante que hay que destacarlo: una auditoría a las votaciones. Bajo ese contexto es que se llevó a cabo la posibilidad de construir un consenso, y cuando esta tarde vemos el oficio presentado por el Ejecutivo, prácticamente la reunión de la mañana no tuvo razón de ser. O sea, no se construyó ningún tipo de consenso. Lo segundo, presidente, la política, por más contrastes, sí, un momento, por más contrastes y circunstancias extremistas que generen, también nos exige prudencia. La prudencia implica necesariamente un mínimo de racionalidad en lo que decidamos y el efecto o el impacto que vaya a tener ello. Yo me pregunto, y en voz alta obviamente, ¿qué efecto, qué impacto tiene que el presidente vaya? ¿Y qué efecto, qué impacto tiene que el presidente no vaya? El señor canciller en horas de la mañana lo ha dicho. El Estado peruano el día lunes yo lo ha reconocido. Y si lo ha reconocido, ¿qué razón de ser tiene que vaya mañana? Más aún, si lo ha reconocido y si no va, las relaciones siguen en pie. Las actividades comerciales, económicas, se mantienen. En consecuencia, yo no veo por ahí, mayor afectación, pero sí insisto una vez más, son momentos bastante críticos. Creo que antes no se ha dado esta circunstancia. Reclaman de nosotros un mínimo de ponderación. Se está enfatizando que es cierto, quien dirige la política exterior es el presidente de la República, indiscutiblemente. Pero lo dicho por Javier Velázquez, yo me atrevería a ser un poquito más osado en el calificativo, ¿no? No somos una mesa de partes, tampoco somos un peaje, tique y pase. No, la circunstancia de decir que es el Congreso quien autoriza la salida del presidente es también entregarle al Congreso una potestad discrecional en su rol, en su potestad deliberante político. No podemos salirnos de ese escenario. Y este Parlamento, yo entiendo que hay una mayoría para poder aprobar este petitorio, pero creo que esta es una oportunidad para empezar a sentar posición
y sobre todo empezar a generar prudentemente ciertas premisas bajo las cuales tiene que desarrollarse una política exterior, más allá de que el presidente sea quien la dirija. Me pido una interrupción con el congresista Ferry y luego Mauricio Mulder. Presidente. Otárola y Mauricio Mulder. Congresista Otárola tiene la interrupción. Sí, presidente, creo que las únicas mesas de parte se daban en los ministerios del gobierno anterior y a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que hay que decir con claridad aquí, presidente, es que se ha hecho auditoría sobre el 54% de los votos, pero sobre el 46% restante se ha pronunciado Jorge Rodríguez, alcalde del municipio capitalino y jefe de la campaña de Maduro, y ha dicho que aceptan la auditoría. Pero adicionalmente, el presidente Ollanta es presidente a tempore de UNASUR, y por lo tanto él tiene que llevar los acuerdos de UNASUR que buscan la paz, que buscan rescatar la democracia para América Latina y que obviamente busca también que los países de América Latina defiendan la democracia. Por eso tiene que ir el presidente y no podemos frustrar por eso el viaje de la primera autoridad del Perú y el presidente de UNASUR. Gracias. Congresista Mulder tiene la segunda interrupción. Presidente, una de las razones por las cuales el Congreso tiene la atribución de autorizar los viajes del presidente de la República y el presidente tener que pedírsela al Congreso es porque él no solo conduce la política exterior, sino que representa a la nación. Y por lo tanto no es simplemente un diplomático de alto nivel que conduce la política exterior. Al representar a la nación fuera del territorio nacional, va con la representación nacional. Es decir, representa a todos los peruanos. Y por lo tanto el Congreso, que es el depositario de todas las opiniones ciudadanas, tiene que emitir una opinión. Y por eso es que siempre el nacionalismo emitía opiniones en contra de todos los viajes que hacía Alan García. De todos los viajes que hacía Alan García. Voto en contra, sistemático, sin discutir. Está bien, estaban en su criterio, presidente, estaban en su criterio. En comisión permanente, en pleno y lo que fuera. Pero lo que sucede hoy acá es que no se está reclamando una ruptura de relaciones con Venezuela. Que vaya el canciller, que vaya la vicepresidenta, que además lo haría mucho mejor. Pero si el presidente de la República en una anterior oportunidad dijo que el señor Chávez era un ejemplo... Concluya, que tiene interrupción, congresista. Yo sé. Y ahora viene el canciller y nos da una información que es pertinente, importante, expresa una preocupación del Estado peruano, pero que no se refleja en este documento. Ni hay ninguna garantía de que eso se vaya a aprobar por UNASUR. Entonces, ¿cómo vamos a autorizar al presidente de la República a simplemente ir de comparsa a una transmisión de mando con un presidente que acaba de decir en Twitter a los medios de comunicación de Venezuela: o se definen con quién están o ven lo que va a pasar? ¿Cómo es posible eso, presidente? O sea, es un nivel ya en el que la deriva antidemocrática de este hombre va a seguir acentuándose en la medida en que él va a tratar de aplastar los espacios democráticos que hay en ese país. Y nosotros vamos a hablar con la presencia de quien representa a la nación. Que vaya el canciller, que vaya la vicepresidenta, que no necesitan autorización, pero el presidente de la República no, señor. Porque aquí la comunidad internacional tiene que saber que en el Perú hay demócratas que tienen objeciones al proceso venezolano. Congresista Ceballos. Sí, presidente, ahondar en la serie de irregularidades que se han venido dando, creo que está de más. Pero sí creo que no quiero salir del contexto histórico en que se ha venido dando este proceso. En el mes de diciembre, cuando estaba ya delicado de salud el presidente Chávez, quien le correspondía asumir la presidencia era el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela. Una interpretación bastante extraña del Tribunal Supremo dijo que no había necesidad de juramentación y asumía el vicepresidente. Un tema más reciente, de acuerdo al cronograma preestablecido, tenía que entregarse credenciales recién el día de mañana y a efecto de ello recién juramentar. Se alteró todo. El día lunes, al día siguiente, algo rarísimo, se entregó credenciales. Entonces, son elementos que nos ubican más o menos en el contexto histórico-político en el cual se vienen desarrollando este tipo de elecciones y que obviamente con un sano criterio nos permite descalificarlas. Lo otro, presidente, el Perú es impulsor de la Carta Democrática Interamericana. Nosotros estamos en la palestra de la historia política latinoamericana de lo que es democracia. La democracia no es un concepto, es una institución en el país y en el mundo. Concluya, señor. A efecto de esta propuesta que dignificó al pueblo peruano en general. Y el artículo 3, con precisión, presidente, dice: son elementos esenciales de la democracia representativa el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, el eje imprual. ¿Cuánto de cierto cercano estamos a este precepto
que fue impulsado por el Estado peruano. Lo último, presidente, se ha dicho, y a ello me voy a referir aquí con mucha insistencia, de que nos estamos adelantando y teniendo interferencia o injerencia en asuntos internos que el pueblo venezolano autónomamente ha decidido. Premisa cierta, pero también cuánto de cierto es que hay un contraste en el pueblo venezolano y que la presencia de nuestro presidente vaya y pueda legitimar esa elección irregular. Por ello inicialmente decía, es prudente autorizar esta solicitud. En ese concepto, señor presidente, nuestra bancada es firme. Vamos a votar en contra de esta solicitud. Gracias. Bien, congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Parece que cuando en esta bancada pedimos el uso de la palabra, nunca las miradas de la presidencia se dirigen a este lado del hemiciclo. Permita que le interrumpa, congresista Bedoya. Soy respetuoso, estricto del orden. Y estoy tratando de combinar, y usted estaba más adelante, solo que el fujimorismo tenía más, por eso lo que estoy haciendo que hable uno por bancada. Gracias, señor ¿Le puedo presidente. mostrar el orden, por favor? Yo no niego que usted me concede el uso de la palabra. Yo lo que digo es que no en la oportunidad en que se pide. Señor presidente, tradicionalmente esta bancada, como las anteriores que hemos integrado como miembros del PPC, hemos dado autorizaciones de viaje a los presidentes cuando lo han solicitado. Han sido muy pocas o contadas las oportunidades motivadamente en que nos hemos negado a ello. No es ese la forma de conducirse y la conducta de la bancada que hoy en día es de gobierno. Hoy en día me resulta risible escuchar a Daniela Bugatás invocar que debemos dirigirnos con madurez, ¿verdad? Y que no es conveniente ni es maduro negar la autorización al presidente para que cumpla sus funciones de representarnos y de dirigir la política exterior. Ojalá hubieran pensado así los 5 años pasados, en que no hubo votación alguna en torno a viajes del presidente García, que ustedes dieron voto a favor, y eso también se lo he escuchado comentar a usted, señor presidente. Y usted puede consultar a su derecha, señora Bugatás, por intermedio de la mesa, cuando se le preguntó en su oportunidad, ¿y por qué siempre la oposición a estas votaciones? La respuesta creo que se la van a dar muy rápidamente y muy de cerca. Prefiero no repetirlas públicamente, las respuestas que usted dio. A lo que voy, señor presidente, es que ya muchos han expresado acá la seria y la recatafila de irregularidades que este proceso en Venezuela ha tenido. Desde el principio, desde que el señor Chávez se ausentó para irse a tratar en Cuba, dejó a cargo de la presidencia al señor Maduro cuando no le correspondía a él, sino al presidente del Congreso. El proceso electoral ha sido una retahíla de irregularidades denunciadas públicamente que no vale la pena repetirlas para no ser reiterativo con lo que otros ya han hablado. Lo grave, señor presidente, es que si bien corresponde a los venezolanos arreglar sus problemas, no corresponde al presidente del Perú ir a convalidar esos problemas, esas irregularidades y esas violaciones constitucionales y democráticas. Eso es lo que queremos evitar, no inmiscuirnos en la política de ellos. Aquí al mediodía ha venido el canciller, que ha tenido, como ustedes bien lo saben, una reunión con los voceros y con la Comisión de Relaciones Exteriores. Y lo que nos trajeron fue realmente una versión distinta. Lo que nos dijeron es que el viaje del presidente estaba subordinado a que en la reunión de UNASUR se aprobase una agenda que el Perú quería proponer. Claro, se han tenido que quitar la máscara y venir con la realidad cuando se les contestó que si lo que quería el presidente era justificar su viaje porque es el presidente pro tempore de UNASUR. Concluya, congresista. Y que tenía que llevar la propuesta de UNASUR, cuando le dijimos, señor, pero si los presidentes de UNASUR y el señor Maduro vienen esta noche a Lima, lo que acuerde UNASUR se lo transmiten en directo, no tienen que ir hasta Caracas para transmitírselo el día de mañana. Están realmente disfrazando todo esto para justificar un viaje a la transmisión de mando. Se han quitado la careta y el oficio que hemos recibido ya nos habla pura y llanamente del viaje para la asunción de mando. Esta bancada, señor, no va a dar su voto a favor.
no porque desconozcamos la autoridad del presidente ni su atribución constitucional de dirigir la política exterior del país. En eso somos respetuosos y siempre lo hemos expresado así. Pero no compartimos el que en esta oportunidad y ante la gravedad de la situación que vive Venezuela, el conjunto de irregularidades que han habido sean convalidados con la presencia del presidente del Perú. Por eso vamos a votar en contra, señor. Muchas gracias. Muy bien, congresista Rimarachén. Gracias, presidente. Qué mal aprendizaje eso de oponerse a todo. El presidente Ollanta Humala es presidente temporal de UNASUR. Se reunirán el día de hoy todos los presidentes de UNASUR, de América del Sur, y todos los presidentes, incluido el presidente de Chile, el presidente de Colombia, van a estar presentes en la transmisión de mando. Y el presidente de UNASUR, Ollanta Humala, probablemente quieran hacer mayoría para que no esté presente. A eso se llama mezquindad política. Pero los pueblos quieren cambios, quieren independencia, los países quieren emanciparse, las naciones quieren libertad. Se vive una segunda independencia en América del Sur, que es la independencia económica. Y entonces es lógico pensar que el fantasma Chávez recorre América Latina. Vivimos, presidente, un cambio de época, y no solamente una época de cambios. Maduro ganó limpio. Y si es que dudan, les hago la siguiente pregunta. Si se presentara a las elecciones, si es que ahora estuviéramos en el año 1824 o 25, y se presentara el Libertador San Martín con el virrey La Serna, ¿quién creen que ganaría? El Libertador San Martín. Pero La Serna gritaría fraude, fraude. Hay 13 elecciones que ha ganado Chávez en Venezuela, y la 14ª elección también la gana Maduro. Lo reconoce la OEA, lo reconoce España, Francia, Portugal. Sin embargo, hay que ser claros aquí que hay políticos que vienen como si fueran voceros de Estados Unidos, porque el único que no reconoce el triunfo de Maduro en Venezuela es Estados Unidos. Estados Unidos, que en el año 2006 en México, cuando la diferencia era de 0.57% en la elección donde compitieron Felipe Calderón y López Obrador, allí sí convalidaron la elección porque ganó el candidato que a ellos les convenía. Y entonces es lógico, señor, que acá no podemos venir a ser voceros de Estados Unidos, que decía que Perón no era democrático, sin embargo lo reconocía como gobierno democrático a Videla. Estados Unidos no reconocía a Allende, elegido por el voto de los chilenos, como gobierno democrático. Tiempo para que concluya el congresista Rimarachén. Sí reconocía, presidente, al dictador Pinochet. Y entonces los tiempos de la independencia en América del Sur se abren paso, y es una mezquindad política no querer darle el permiso respectivo de parte del Congreso para que viaje el presidente de la República a un acto importante donde los venezolanos han votado. Los venezolanos deben resolver sus problemas, indudablemente. El presidente de la República es... Una interrupción, presidente. Con mucho gusto. Congresista Bogotá, tiene la interrupción. Sí, muchísimas gracias, congresista Rimarachén. No, yo lo que simplemente quiero discrepar con usted, congresista Rimarachén, en el sentido de que no podemos calificar nosotros las votaciones de los demás. Yo creo que cada uno es libre de votar como le parece en el momento que le parece, y no pretendemos nosotros calificar. Creo que cada uno es libre de ejercer su derecho a voto, por lo menos desde el punto de vista del nacionalismo respetamos a los demás. Gracias. Congresista Rimarachén.
Gracias, colega Daniel. Sin embargo, es lógico que en un acto de representación del Estado peruano, en un acto de representación de la nación peruana, es lógico que no debemos estar con acciones mezquinas, porque eso no debe suceder en ningún momento, y sea quien fuere el presidente de la República en cualquier periodo, porque son actos protocolares, actos en el que se va a hacer presencia en una transmisión de mando, como ha sucedido en muchos casos en diferentes lugares del mundo, y a lo cual el factor político debe quedar de lado, porque acá pesa lo más importante, que es la representación del país y que tiene que estar presente en Venezuela. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Realmente la sensación que tenemos en estos momentos es de burla. Hay incoherencia e inconsecuencia con lo que se ha venido diciendo y con lo que se hace en estos momentos. ¿Para qué nos hemos reunido 2 horas con el canciller cuando claramente señaló que quería escuchar a los voceros, porque estábamos a la espera de los presidentes de UNASUR para que en conjunto se pudiera sacar una resolución o una petición, y luego de lo cual se pediría el permiso de viaje presidencial? Hemos sido, como primer poder del Estado, completamente burlados, porque ya ha venido justamente la petición de viaje. ¿Dónde está la propuesta de diálogo, de auditoría y de seguimiento que iba a hacer el UNASUR? Permite, por favor, presidente, le voy a dar una interrupción a... Congresista Otaro, la tiene la interrupción. Sí, presidente, brevísimo. Ya el jefe de campaña, el señor Maduro, ha aceptado la auditoría al 100%. Consiguientemente, eso de alguna manera va a contribuir a un mayor control de ese proceso electoral. Continúa, congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Le pediría que me ponga los minutos porque hay una amnesia selectiva para conceder el tiempo. Le señalamos claramente al canciller que 34 de los 35 países de América en septiembre del 2001 firmaron la Carta Democrática, y esta Carta Democrática establecía parámetros claros en la conducción de los países, y que en estos momentos esa situación no se daba en Venezuela. Y justamente le señalamos que la historia nos ha permitido tener un mismo actor, que es él, el señor Rafael Roncariolo, que ante situaciones análogas o similares les da un tratamiento diferente. Es que los que se creen políticamente correctos pueden hacer lo que les da la gana. No, presidente. Y ahí están las declaraciones con la elección que tuvimos en el año 2000 en el Perú, donde él señalaba, acá está la Asociación Transparencia, que había alteración de resultados. ¿Acaso no se vive eso en Venezuela? Que había obstaculación e impedimento del acto electoral. No hemos visto a la gente que la conducían a las ánforas para poderlos justamente direccionar en los votos. La Carta Democrática, y él señala también, hablaba de los derechos humanos. No hemos visto la cantidad de muertos y heridos de la represión y la violencia que se vive en Venezuela. Hablaba también justamente de la democracia y de las misiones de observación electoral. Venezuela no dejó que haya observadores electorales, y sin embargo él, que en un momento lo censuraba. Tiempo para que concluya, congresista. Esa no es una posición democrática.
El UNASUR no tiene carta democrática porque solamente 4 países la han firmado. ¿Acaso cuando hubo la destitución del presidente por el Congreso paraguayo, acto perfectamente democrático, qué es lo que hizo el UNASUR? ¿Lo sacó a Paraguay? Escuchemos pues a los garantes de la democracia. El señor Vargas Llosa hoy día dice que hay graves dudas sobre el resultado electoral, que tenemos que frenar la hostilidad desatada contra la oposición y hay que poner freno a la deriva autoritaria que parece estar en marcha. Se lo recomienda al presidente Ollanta Humala. El otro garante de la democracia, más suave, dice: puede haber discrepancias sobre la connotación del viaje y eso también es parte de la democracia. Escuchemos pues a los garantes. El Perú... Concluya, congresista. Ya le di por excepción, 30 segundos. El Perú no puede convalidar elecciones de este tipo. Y le dimos la sal al canciller. ¿Por qué no se hace una transición democrática en garantía y respeto a la violencia que ha habido contra el 50% de los venezolanos? ¿Por qué no se establece una mesa de diálogo para que justamente este país encuentre el norte que toda su población está esperando? Gracias, presidente. Bien, congresista Simón. Gracias, presidente. Cuando las elecciones fueron ganadas por Hugo Chávez, nadie puso en tela de juicio el triunfo de Chávez. Cuando ha ganado, aparentemente no en buena forma, el señor Maduro, todos pusimos en duda el triunfo del señor Maduro. Era clarísimo. Hasta hace algunas horas yo conversaba con la mayoría de voceros, con la mayoría de representantes de los partidos políticos, y decían: vamos a votar en contra del viaje del presidente de la República. Algo ha cambiado, presidente. Y creo que lo que ha cambiado es la evaluación que ha pasado las últimas horas. El reconocimiento al gobierno de Venezuela lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Bolivia, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho España y casi todos los países. Está pidiendo una interrupción el congresista. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, esto no tiene nada que ver con el reconocimiento. El reconocimiento es implícito, presidente. Se puede expresar abiertamente o se puede no decir nada. Aquí, por ejemplo, se dijo que Estados Unidos no reconoció a Allende. Sí lo reconoció, lo saboteó, pero lo reconoció. Y cuando más bien entró Pinochet, ¿sabe qué país nunca rompió relaciones con Chile? Y que encima ni siquiera permitió que un solo refugiado se metiese a su embajada. China popular, la China de Mao, ni siquiera estaba Deng Xiaoping. Entonces, presidente, no es tema de reconocimientos, es un tema de gestos políticos. El Perú reconoce, por supuesto, porque además son los hechos claros y hay la doctrina Estrada. Pero la presencia de un presidente peruano, que en el fondo es protocolar, en un acto de transmisión de mando, supone un aval a ese proceso electoral, sin ninguna duda. Porque cuando aquí hubieron objeciones al proceso electoral del 2000, casi no vino ningún presidente. Por eso, así es como se hacen los gestos políticos. Y eso es lo que nosotros estábamos demandando del gobierno, no reconocimiento, presidente, que es completamente distinto. Congresista Simón. Ese reconocimiento demuestra una cosa, presidente: no se trata de lucha de ideologías de derechas o izquierdas. Nadie podrá decir de que el gobierno de Chile es manejado por los grupos de derecha. Nadie podrá decir que el gobierno de Colombia está representado por la derecha. Nadie podrá decir de que hay gobiernos que representan una especie de centro, y evidentemente hay gobiernos que representan la izquierda. El presidente Humala hoy representa a ese responsable de UNASUR. Si vale UNASUR o no vale, no interesa. Lo cierto es de que el Perú está representado y el presidente de la República ha viajado constantemente a UNASUR. El Perú no se puede aislar. Yo no creo en Maduro, señor presidente. No creo que haya hecho un triunfo completamente transparente. Yo no deseo que Venezuela se desangre.
Pero cuando el Perú estuvo en las mismas circunstancias, fue el pueblo peruano el que se levantó, porque la OEA reconoció a otro gobierno que no era el gobierno que querían los peruanos en ese momento. Entonces, aquí corresponde a Venezuela tomar su decisión. Y creo que la presencia del presidente Humala debe ser el mensaje no del pueblo peruano, no del gobierno peruano, sino debe ser el mensaje de todos los países de América del Sur. Exigir que en Venezuela se solucionen los problemas de democracia lo más pronto posible. No es lo reitero, presidente, aquí no me vengan a jugar aquí con las izquierdas y la derecha, que Estados Unidos dice tal cosa, que China dice otra cosa. No, señor. Aquí estamos hablando de la representación de un pueblo más de Sudamérica, de los cuales todos van a ir. Solamente el Perú sería la excepción. Y no olvidemos, presidente, que tenemos algunos conflictos todavía que solucionar. Muchas gracias. Muy bien, congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, cuando primero señalar las primeras intervenciones se habló de un presidente que va a avalar un fraude. Y creo que el congresista Javier Velázquez ha sido muy prudente en el sentido demócrata de no hablar de fraude. ¿Y por qué, señor presidente? Se puede hablar de fraude cuando las sumas de los que van a votar superan los votos. Se puede hablar de fraude cuando el poder o el colegio electoral no reconoce esa elección o cuestiona la elección. Se puede hablar de fraude cuando el poder judicial cuestiona la elección. Aquí el señor Capriles pasó el domingo, el lunes, martes, recién ayer se acordó que tenía que hacer un documento para presentar y cuestionar la elección. Decirlo no es suficiente, hay que activar un documento, hay que presentar pruebas. Y yo le voy a pedir, señor presidente, que me dejen hablar así como yo he dejado hablar a todos los parlamentarios que me han antecedido. Para pedir, señor presidente, que se reconozca un fraude, tiene que ir y tiene que tomar un proceso. Señor presidente, con las mismas máquinas que han sido las elecciones, el señor Capriles ganó las elecciones con 3% y el vencedor y el perdedor tuvo que reconocer que había sido vencido por 3%. En Chile, señor presidente, Sebastián Piñera ganó con menos de 2%. En México, ya lo han dicho, Felipe Calderón con un margen de 0.5%. ¿Se puede cuestionar? Señor presidente, hay que demostrar con pruebas. Y con pruebas tendrá el señor Capriles el camino abierto para la auditoría, como ya ha señalado su consejo electoral de su país, y presentará las pruebas, porque hay que presentar pruebas para todo este proceso. Pero además, señor presidente, aquí la preocupación que han tenido muchos señores congresistas, por ejemplo, él señaló que en la zona de Trujillo, en Carache, en Parroquia Cuica, había fraude. Y sin embargo, las boletas electorales, porque son las actas electorales las únicas pruebas, y además son las actas las que se van a auditar, porque son es un sistema de votación electrónica, demuestra que ahí hubieron 712 votos y que fue el señor Capriles el que ganó. Pero además, señor presidente, se ha hablado aquí de la necesidad de respetar el sistema democrático y respetar sobre todo la libertad de expresión. Y justamente los lugares más atacados han sido Telesur, la empresa estatal de comunicaciones del Estado venezolano. Por eso creo, y además los muertos son los muertos del que ha ganado las elecciones, en la mayoría de los casos. Por eso, señor presidente, aquí yo creo que hay que dejar que Venezuela tome las decisiones, que su consejo electoral tome las decisiones. De acuerdo a sus leyes electorales, ellos auditan el 54% de sus... Tiempo para que concluya, congresista. Ellos auditan el 54% de sus actas electorales. Ese será un tema interno que lo tratarán los venezolanos, y nosotros, el presidente de la República, renueva no solamente su vocación democrática, sino esa voz, señor presidente, de llevar la tranquilidad y de llevar esa esperanza a un pueblo con una solución pacífica. Esa es la voluntad que es permanente
en el Estado peruano, no en el gobierno, en el Estado peruano. Por eso, señor presidente, a quien le corresponde dirigir la política exterior tiene que tener la oportunidad también de llevar y de plantear, señor presidente, esa vocación de paz que siempre ha caracterizado al pueblo peruano y que esperamos que lo llene también a los hermanos de Venezuela, para que sean capaces de sentarse y discutir sus problemas y encontrar una solución de acuerdo a su constitución, a sus leyes electorales y de acuerdo a las pruebas que tengan. Gracias, presidente. El congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, creo que el tema se está más o menos centrando en términos correctos. Creo que hizo bien el congresista Simón en decir que esta no tendría que ser una discusión ideológica, ¿no es cierto? Pero esto es una discusión de formas, en un mundo en el cual todos tenemos que defender la democracia. Democracia que significa no solamente conceptos de fondo, sino también conceptos de formas, y que no solamente debe serlo, sino que debe parecerlo, presidente. Yo no me atrevería a la distancia a hablar de un fraude en Venezuela, no me atrevería. Pero que hay un tufillo extraño, claro que lo hay. Que no hay certeza de lo que fue un resultado limpio, pues no lo hay. Y que hay un candidato perdedor que, reclamando la legalidad de su país, pide una auditoría, la cual fue negada, y además recibiendo amenazas de parte de las autoridades venezolanas con terminar en la cárcel. ¿De qué estamos hablando, presidente? Allí no hay cosas claras. Entonces yo quiero volver a lo que aquí ya se planteó, presidente. Y se planteó con toda claridad, me parece que fue el congresista Mulder quien plantea la tesis y yo la sostengo. Una cosa es reconocer al gobierno, ¿no es cierto? Y una cosa totalmente distinta es respaldar, convalidar lo que ha ocurrido. Y eso último no lo podemos hacer, presidente. Porque el presidente de la nación, vayamos pues al primer artículo que habla del presidente de la Constitución, el 110, que nos habla del presidente de la República, nos dice, el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Personifica a la nación. El Perú es un país democrático, que quiere formas democráticas y un estilo democrático de vida. No está para convalidar una elección que tiene este tufillo extraño, una elección en donde no han habido las cartas que se requerían, una elección en donde al candidato perdedor no se le aceptó un reclamo legal. Eso no lo puede convalidar el presidente de la República. No nos pueden decir tampoco, señor, lo que ocurre es que tenemos que reconocer, que lo reconozca desde acá. Y como bien se ha planteado, puede ir la vicepresidenta del país, puede ir el ministro de Relaciones Exteriores, pueden ir otras personas. Hay algunos que viajan mucho, ¿no es cierto?, dentro de la representación del país, aunque no la tengan y no sean funcionarios. Bueno, esta es una oportunidad para que viajen. Pero el presidente de la República, en esta oportunidad, señor presidente, es imprudente. Por eso es que desde el comienzo del PPC dijimos no. Esta vez no vamos a dar el permiso de viaje, no corresponde, señor. Y lo decíamos con la tranquilidad frente a la prensa que nos daba, además, no solamente que sea nuestra posición, porque a nosotros no nos interesa tener posiciones individuales y estar solos en votaciones, más de una vez lo hemos estado, sino que además mirábamos y decíamos, los fujimoristas dicen que no, los apristas también dicen que no, también lo dice Solidaridad, lo dicen los voceros de Perú Posible, lo decían todos, no tenía los votos el presidente Humala. Hoy de repente pasó algo extraño. Yo no sé si sea la interpretación generosa de Jude Simón u otras interpretaciones, pero algunos han cambiado de opinión, presidente. Y como han cambiado de opinión, presidente, lo que ha ocurrido es que ahora sí saben que tienen los votos y por eso es que están trayendo el tema. Me pido una interrupción a la congresista Salgado, presidente. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Sí, casualmente a lo que acaba de decir, en la mañana la situación era completamente diferente. Y yo quiero traer a colación, mucho aprecio, se lo digo al colega Yehude Simos, porque va a tener que explicarle a sus seguidores de Twitter. Él les dijo, sería grave que el presidente viaje a Venezuela. Chávez ganó sin ninguna duda y se felicitó. Maduro cometió todos los errores. No hay claridad en el triunfo. ¿Qué les va a decir ahora? Porque ha cambiado súbitamente de opinión. Lo mismo podríamos decir de otros personajes que los tocaré en el momento que me toque hablar, señor. Gracias. Congresista Tubino, la segunda intervención. Sí, muchas gracias, congresista Bengolea. Yo quiero añadir algo más. El Perú es un país que ha vivido lo que es la violencia política. Y lo que hemos visto en los últimos días, desde antes de las elecciones en Venezuela, es violencia política, agresividad, y eso realmente en el Perú nos conmueve. Y nos conmueve
de tal manera de que nosotros no podemos estar avalando este tipo de circunstancias. Ayer hemos visto en la Cámara de Diputados en Venezuela la agresividad del presidente de la Cámara de Diputados en contra de la oposición. Eso no se puede avalar, eso no existe en este Congreso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros avalando al presidente de la República para que viaje a Venezuela a dar su conformidad a este tipo de actos que debemos rechazar? El presidente de la República del Perú no debe estar presente en esta asunción del mando del señor Maduro. Muchas gracias. Congresista Bengollea. Gracias, presidente. Siguiendo el hilo entonces de lo dicho, presidente, para nosotros esto es muy claro. El presidente personifica a la nación. No puede ir el presidente a convalidar un evento que no tiene todos los signos democráticos que se quisieran en una América Latina que tiene que caminar con convicción hacia la democracia. Por eso es que en el PPC dijimos desde el comienzo no, y cuando nosotros decimos no, es no. No hay por qué estar cambiando de opinión en función a cosas que ocurran extrañamente a lo largo de las horas para después mandar mensajes de Twitter y cambiar opiniones. Eso no es correcto, presidente, así no se hace política. Nosotros nos hemos enfrentado a todas las dictaduras, de derecha o de izquierda, aquí y allá, y lo seguiremos haciendo, presidente, porque las dictaduras, y así creo que nacieron los humanistas al mundo político, también utilizan las elecciones, presidente, de manera que esa no es una credencial democrática, porque las elecciones se pueden manejar, y de hecho la de Venezuela estuvo manejada desde el comienzo. Así que, presidente, no sé cuál fue el resultado final, si ganó o no ganó Maduro. Sí sé que el mundo ve con malos ojos esa elección, que no es de ninguna manera un ejemplo de la democracia y que no hace falta que el presidente del Perú lleve en su personificación de la nación peruana a todos los peruanos, porque por lo menos la mitad del país... Concluya, congresista. Gracias, presidente. Como le decía, por lo menos la mitad del país, si no más, no estamos de acuerdo con lo que pasó en Venezuela. Y el presidente del Perú personifica a la nación y representa a todos los peruanos. Así que en nombre del PPC lo reitero, presidente, no estamos de acuerdo con ninguna dictadura, dijimos que no a este permiso y nos mantendremos firmes en esa posición. Congresista Marta Chávez. Presidente, en verdad cada pueblo tiene que decidir su suerte. Y nosotros en estos momentos no estamos tratando fundamentalmente si en Venezuela hay dictadura, si en Venezuela hay fraude, eso lo decidirán las autoridades. Lo que estamos viendo es un tema de relaciones internacionales. Acá estamos viendo si es conveniente que el presidente de la República del Perú viaje él a un país donde internamente, como les corresponde a los venezolanos, está en entredicho el resultado de una elección. No es que la ida del señor Humala va a significar que gane las elecciones uno u otro candidato. Lo que significa, señor presidente, es que nuestro país, que está representado por el presidente Humala, no debe involucrarse en una situación que los venezolanos deben decidir primero. Si no hubiera tanto problema, ¿no se habría reunido de emergencia UNASUR acá? Tenemos a UNASUR acá. ¿Por qué? ¿Porque están las cosas parejas en Venezuela? No están parejas las cosas en Venezuela. Se ha querido decir que un presidente no puede dejar de ir a una asunción de mando. Tenemos todas los antecedentes de que el humalismo votaba en contra. Acá están todas las votaciones en contra de los viajes del presidente García. ¿Por qué ahora cambiaron? Ahora quieren darnos la idea de que un presidente no debe abstenerse de viajar. ¿Y por qué entonces el señor Humala no fue a la asunción de mando de un jefe de Estado, jefe de la Iglesia Católica como es el Papa Francisco, argentino además, siendo que el artículo 50 de la Constitución del Perú reconoce a la Iglesia Católica, que tenemos un concordato con la Iglesia Católica, y ahí no fue? ¿Por qué? Fue el canciller. ¿Qué significa eso? Entonces, ahora que nos vengan a decir que el señor Humala de todas maneras tiene que ir, no, señor, el señor Humala debiera ser el primer interesado en no ir por los antecedentes que tiene de asuntos no aclarados respecto al financiamiento que le ha venido desde el gobierno de Venezuela desde el año 2005, señor presidente. Él debería ser el primer interesado en no viajar. Debería enviar a un segundo, al vicepresidente, al canciller. ¿Cuántas personas pueden estar dispuestas a viajar, señor presidente? Se ha querido decir, incluso por quien tiene ahora la presidencia de la CIDH y el ministro Jiménez, de que el presidente de la República, como constitucionalmente es el responsable de las relaciones internacionales, tiene que ir de todas maneras y el Congreso está pintado en la pared. No, señor.
El Congreso, de acuerdo a la Constitución, puede y debe decidir si un presidente viaja o no, así como el Congreso debe autorizar al presidente cuando va a declarar la guerra o firmar la paz. Son pesos y contrapesos de una democracia y de un sistema constitucional de derechos, señor presidente. Pero además quiero señalar algo. Tiempo para que concluya, congresista. Se nos ha mandado una resolución legislativa de imposible cumplimiento, señor presidente, porque acá se pide la autorización de viaje para mañana y pasado, y sin embargo, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, toda norma legal de rango de ley debe ser publicada en el peruano y entra en vigencia recién a partir del día siguiente a esa publicación. ¿Qué van a hacer? ¿Una edición extraordinaria con lo que eso cuesta? Ya, mañana ya no podría viajar, por lo tanto, esto es de imposible cumplimiento. Señor presidente, yo aclaro que para un viaje del presidente, cuando se trata de una ley importantísima para los peruanos, quizás pueda merituarse que haya una edición especial, pero para un viaje, señor presidente, yo diría a los señores que están haciendo los cacerolazos acá en contra de la presencia del señor Maduro, que vayan mejor a la puerta de la editora nacional y eviten que esta resolución, si es que se aprueba acá contra la voluntad del pueblo, va a recibir el desperdicio de recursos para que el señor Humala viaje. ¿Qué deuda tiene que pagar el señor Humala? Si la tiene que pagar, que no la pague con la dignidad. Bien, congresista Tevez, Julia Tevez. Muchas gracias, señor presidente. A veces hablan tanto en estado despectivo y decepciona mucho porque hablamos mucho del Congreso, que hay que dar valores. Y hablar en estado despectivo de un presidente de la República es demostrar de que todavía nos falta cultura a este país, señor presidente, y eso es preocupante para nosotros. Respetos guardan respetos, dice, y mejor nos dedicaremos a la parte de sustentar el porqué de la importancia del señor presidente para que pueda estar en este país. No estamos hablando del tema de los asuntos internos, de lo que sucede en el país, tan igual como puede ser en nuestro país. Estamos hablando de la institucionalidad de un organismo al cual representa el presidente Ollanta-Humala. Quieran o no, porque debe de ser un elogio saber que un presidente de la República tiene un cargo, y un cargo que le ha dado confianza 12 países que integran UNASUR. Entonces, yo no sé por qué nos da coscorrón cuando nuestros presidentes actuales que practican la democracia tengan cargos importantes y relevantes. Relevantes decimos porque tienen una representación nacional e internacional. Y entonces la pregunta va, que cuando un país pasa por un tema político, y entonces también habrá que decir que el aspecto jurídico lo resuelva ese país, porque nosotros no podemos interceder en esos aspectos, es política de Estado. Entonces hay que respetar en el aspecto jurídico, señor, y su proceso eleccionario tendrá que verse en ese ámbito legal. Lo que aquí es importante, señor presidente y colegas, con mucho cariño, es que sepamos si en algún otro régimen el Congreso ha definido las agendas del presidente en la política internacional del gobierno. Y entonces ahí hubo la respuesta también brillante y rápida que nos dijeron quiénes fueron los presidentes que recibieron más a presidentes extranjeros en el país cuando tenían que juramentar mandos. Y entonces es preocupante también a veces cuando nos queremos oponer a todo y queremos confundir de lo que ordenamos en casa, querramos venir a ordenar también aquí al país. Yo creo que la democracia está bien practicada en el Pleno del Congreso. No podemos irnos de la tangente a la cotangente. Estamos hablando del tema interno, el tema de que si el presidente debe estar o no en ese país. Y el reglamento de la UNASUR, señor presidente, es claro y tajante. La Unión de Naciones Sudamericanas tiene por objetivo específico, señor presidente, y se lo voy a decir si primero me permite usted la interrupción del congresista Reinaga. Congresista Reinaga, tiene la interrupción. Presidente, definitivamente hoy la competencia no es entre países, es entre bloques, entre continentes, y no podemos caer en mezquindades. Si el presidente constitucional viene liderando el INASUR, y más aún, UNASUR, más aún que estos problemas internos de nuestros países hermanos, que nosotros no lo vamos a solucionar. Los mismos venezolanos, como ya lo dijo el personero legal, ellos se someten a la auditoría, y ahorita por parte del Consejo Electoral venezolano no hay de una manera formal, fehaciente y contundente ningún fraude.
Presidente, en el caso de México, de Enrique Peña Nieto, un mandatario lleno de denuncias, no se ha cuestionado. Pero en este caso, de un país hermano, acá nos rasgamos las vestiduras. Tiempo, congresista Reina. Concluye, señor. Presidente, mañana han confirmado la presencia ya cerca de 15 países sudamericanos, mandatarios de primer nivel que van a estar presentes a este acto democrático, reconociendo estas elecciones donde ha congregado Nicolás Maduro el 50.78% frente a lo de 48.96% de Enrique Capriles. Creo ha sido contundente, presidente. Hay muchos argumentos donde sí amerita la presencia del presidente Ollanta Humala mañana en un país hermano. Gracias, presidente. Congresista Tevez. Congresista Tejada, le da la segunda intervención. Ok, congresista Tejada. Presidente, el presidente Ollanta Humala es presidente pro tempore del UNASUR. No puede ser que el presidente pro tempore del UNASUR sea el único ausente en esta ceremonia del día de mañana. ¿Qué queremos? ¿Mostrar un UNASUR descabezada? ¿No estamos a favor de la integración latinoamericana? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Que se debilite el UNASUR? Señores, ¿a qué se teme? El Perú es un país con un rumbo independiente y soberano. Es parte del Mercosur, es parte de la Comunidad Andina, es parte de la Alianza del Pacífico. El presidente Ollanta Humala puede llevar una voz de paz, una voz de diálogo, una voz para solucionar un conflicto político que es evidente y que todos desde distintas posiciones percibimos. Señores, fortalezcamos la UNASUR y para eso nuestro presidente pro tempore del UNASUR, tiene que estar presente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tevez. Continúa, congresista Tevez. En esa misma línea, la función principal de UNASUR, señor presidente, lo dice claramente: fortalecer el diálogo político. Esa es la principal función de UNASUR. ¿Y qué duda cabe cuando hablamos un poco de historia y la creación de UNASUR, que tenemos aquí a los que practican la democracia, al expresidente Alejandro Toledo, que ellos han sido en el momento que lo han creado? ¿Y qué debemos esperar en este momento de UNASUR esta noche? ¿En qué términos se espera el pronunciamiento de UNASUR y qué impacto podría tener en la situación interna de Venezuela? Estamos diciendo una primera reunión. Para concertar, señor presidente, se necesita una y más varias veces para poder lograr al propósito que uno considera. ¿Y cómo evaluar el respeto de la política interna de Venezuela? No ha sido en el proceso electoral de su origen, tampoco en su proceso, sino donde salta a la vista el problema son en los resultados. Y ahí vienen ciertos intereses que no vamos a entrar en el tema. Lo que aquí habría que resaltar, el trabajo de 12 países. Concluya, congresista. Tenemos un presidente que es el presidente Ollanta Humala, no solo presidente de este país, sino de esta institución tan importante como es la de UNASUR,